El tema de hoy es muy interesante y me gustaría que, así como estamos y nos hemos ilusionado muchísimo nosotros trabajando en este proyecto, todos los que hoy nos estáis escuchando participéis y tengamos un webinar dinámico, polémico y desde luego que nos entregue valor y conocimiento. Independientemente de la definición de hacker que estáis leyendo en la pantalla, yo voy a daros mi opinión personal. El hacker es cualquier individuo con intención o sin intención, con estudios, con preparación o no, que es capaz de comprometer, transgredir, penetrar o acceder a datos confidenciales voluntaria o involuntariamente. En definitiva, un hacker es cualquier individuo que pueda ser capaz de comprometer un sistema al cual no tiene acceso, independientemente de que en el mundillo el hacker siempre es el delincuente cibernético que está hackeando nuestro Facebook. Dicho esto, tenemos preparada una agenda muy curiosa, como dijo Loreto. Voy a daros yo la chapa durante media hora. Luego, durante 15 minutos, tenemos a Dark Storm, que nos va a hacer una demostración en vivo de cómo trabaja un hacker profesional. Y luego tenemos unos 15 minutos para preguntas. Lo importante de este ejercicio es que vamos a poder interactuar con el público. Durante el ejercicio del hacker, él va a solicitar información a los asistentes. El que conceda la información, que sepa que es consciente de que la concede, de que le vamos a buscar qué hay en el mundo y en su mundo y en el dark web relacionado con su persona, y vamos a encontrar lo que haya y que lo vamos a enseñar. Por lo tanto, que seamos conscientes que es un ejercicio muy dinámico, muy divertido, pero que tiene su nivel de conciencia y responsabilidad. Quiero aprovechar a la UDD por habernos invitado y por confiar en nosotros para ser sus aliados estratégicos este ciberaño. También quiero agradecer a Radware y a SonyWall, que gracias al apoyo de ellos estamos hoy aquí con vosotros. Y nos metemos en materia. El universo hacker. Entendido como tal, ¿qué es el hackeo? Pues el hackeo, en definitiva, es un acto, voluntario o involuntario, consciente o inconsciente, con conocimiento o con talento natural, capaz de comprometer dispositivos a través de medios digitales. Y aquí ya podemos empezar a diferenciar, bueno, pero es que el hacker siempre es malo, no necesariamente. A veces el hacker es directamente un inconsciente, que no sabe ni lo que ha hecho, pero ha conseguido acceder. Esos errores que se atribuyen a la suerte, a la casualidad, a la coincidencia, no. Realmente habría que imputarlos a la curiosidad, porque es la curiosidad la que lleva al individuo al punto donde ha llegado. A partir de ahí podemos decir que hay ciberdelincuentes que tienen motivaciones diferentes. Pero voy a llamar la atención sobre 3 elementos básicos en un hackeo. El actor, la oportunidad y la motivación. Y que conste, voy a volver a hablar de estos 3 elementos al final, porque sobre los 3 elementos que acabo de mencionar, actor, oportunidad y motivación, nosotros, los que estamos en el lado bueno, solo tenemos dominio sobre uno de ellos. Os dejo ese ejercicio mientras tanto para que lo vayáis pensando. Bien, tipos de hackeo y tipos de hacker. Pues tipos de hacker hay miles. Miles. El rookie, el torquí, el norquí, el hacker, el white hat, el black hat, el grey hat. Pero vamos a diferenciarlos por las motivaciones que tienen normalmente para sus actos. Y vamos a hablar de hackers éticos y de hackers no éticos. Dicho esto, los hackers no éticos, algunos se caracterizan por buscar ganancias económicas, otros por popularidad, reputación, tener más fans, más followers, otros directamente por espionaje corporativo, industrial, químico, algo que se escuchó muchísimo durante la pandemia del COVID
y hasta que no tuvimos la vacuna, pues toda aquella empresa del laboratorio que decía que tenía un avance era objeto de un hackeo, porque evidentemente el que tuviera la fórmula de la vacuna contra el COVID se forraba. Luego hay hackeos patrocinados por estados. Ya hablaremos de aquello también. Y luego están los hacktivistas o los anarquistas, los románticos del cibermundo. Aquellos que todavía protestan y luchan digitalmente por dirigir intereses, normalmente intereses políticos o sociopolíticos, ¿de acuerdo? Y aplican técnicas muy poco ortodoxas. Bien, me podéis interrumpir y preguntar cuando queráis. Vamos a diferenciar, como dijimos antes, vamos a solamente hablar de dos grupos. Del hacker ético, que es aquel profesional que puede estar instruido, formado, capacitado, estudiado sobre la materia, y lo que hace es utilizar esas técnicas, tácticas y habilidades para simular los ataques del mundo real y entregar un informe a las empresas que lo contratan para que sepan cuáles son sus puntos débiles y cómo deben mejorar su postura de seguridad. Y luego está el hacker no ético o ciberdelincuente, que es aquel que también puede estar instruido, formado, capacitado, con varias certificaciones, pero utiliza el talento para perpetrar un delito. Aquí podemos hablar de personas, empresas, entidades, grupos, organizaciones, y me disculpáis por favor que me están vibrando, llamando y tenía el reloj vinculado al teléfono y me estaba distrayendo. Bueno, en cualquiera de los casos, volviendo al tema que nos ocupa, podemos hablar de cualquier tipo de individuo y ojo, que para mí un hacker puede ser cualquier persona curiosa que un día se ponga y empiece a trastear. A partir de ahí tenemos el hacker bueno, el hacker limpio, el ordenado y luego el elefante en una cacharrería. Pero en cualquiera de los casos, el ciberdelincuente o el hacker malicioso siempre busca comprometer el sistema con fines poco ortodoxos y normalmente lindando lo legal. En resumen, y aquí voy a acabar la parte introductoria de qué es el hacker, cuántos tipos de hacker hay. Si tenemos una motivación que puede ser económica, sociopolítica, de venganza, de espionaje, de reputación, si hay una oportunidad, una vulnerabilidad, una brecha, una contraseña, una página web abierta, un PIN descuidado y luego hay un actor o hacker cerca, date por jodido. Está hackeado. Si estás en su objetivo, y además os voy a decir que en 19 años que llevo yo trabajando en esta industria de la ciberseguridad, me he dado cuenta de que cuando una empresa, una organización o una persona se le pone en la cabeza a un hacker, créeme, más tarde, más temprano, va a conseguir hackearlo. Porque hay en toda la cadena de protección o de defensa que podemos tener, hay un eslabón que es débil, ha sido débil y seguirá siendo débil. El ser humano. Es el elemento más fácil de hackear. Porque en algún momento está distraído, porque en algún momento está apurado, porque en algún momento se descuida. Insisto, el ser humano es el eslabón más débil. Y aquí vamos a entrar, si tenéis alguna pregunta hasta ahora, me podéis interrumpir antes de que entremos a la sección 2. Sí, yo quisiera hacer una pregunta. Sí. Si consideramos que las oportunidades, tanto para estar del lado oscuro como del lado claro, ¿sí?, son las mismas. A juicio tuyo, ¿por qué existe una gran cantidad de personas que teniendo las mismas competencias y las mismas habilidades se van para el lado del hacking malo, ¿sí?, si lo ponemos así? Sí, no hay, a ver, y te voy a responder con un dato estadístico. Un consultor senior tarda 20 años en hacerse rico. Un consultor en ciberseguridad senior tarda 20 años en hacerse rico. Un hacker 2. ¿Responde a tu pregunta?
Sí, absolutamente. Y eso tendrá que ver también con la conciencia de las organizaciones de lo que significa tener un equipo de ciberseguridad de alto desempeño dentro de las organizaciones. Sí, pero no es el único elemento. Ok, Sí, perfecto, gracias. pero, insisto, el ser humano, el talento, el equipo, los profesionales no son el único elemento en una estrategia de defensa. Bien, aquí vamos a empezar a hablar de cuáles son las fases o pasos que dan los hackers éticos, ¿de acuerdo? Porque cada maestrillo tiene su librillo. Yo muchas veces he clavado un clavo con un zapato, pues imagino que un hacker también tiene que tener sus truquitos y no necesariamente tiene por qué seguir paso a paso, religiosamente, cada uno de estos pasos, pero sí es la metodología más lógica y la que mayor éxito tiene. Tiene 5 fases: la de reconocimiento, escaneo y análisis, obtener el acceso, mantener el acceso y eliminar rastros. Y aquí podemos discutir a partir de qué momento empieza el hacking. Desde mi punto de vista, hasta que no tiene acceso, no ha hackeado. La fase de reconocimiento tiene dos grandes corrientes: el reconocimiento activo y el reconocimiento pasivo. Por resumirlo, el reconocimiento activo implica un contacto, una relación, un vínculo con el objetivo, una proximidad. Pero así como es más efectiva en el sentido de recolectar información personal acerca o cercana, contextual, si el objetivo no es una persona, si es una empresa, tiene más información y más probabilidad de validar esa información, también es el reconocimiento que más al descubierto le deja. El reconocimiento pasivo es el que involucra hacerlo en la distancia, en remoto. Los de Bulgaria, los polacos, los rumanos, cualquiera, desde la IP de Antofagasta, es lo mismo, pero no es no implica una proximidad, un roce, un vínculo con el objetivo. Una vez que ha hecho el reconocimiento y ve cuáles son, esto es como el ladrón. Y voy a poner este símil. La fase de reconocimiento es cuando el ladrón pasa por la calle y mira si tiene perro, si no tiene perro, si tiene candado la puerta, si hay una ventana rota, si se deja la puerta de la cocina abierta. Ese es el reconocimiento. La segunda fase de escaneo y análisis es cuando ya entras y empiezas a mirar esa ventana rota, a dónde te lleva. Esa puerta sin candado, ¿qué otras opciones te da? Y empiezas a analizar qué vas encontrando. De esta manera, el hacker va preparando lo que es su ruta de ataque. Ve qué vulnerabilidades ha encontrado, cuáles puede explotar, cuáles le descubrirían. Efectivamente, lo que hace es, se hace una idea clara de cuál es el contexto donde va a comprometer y empieza a trazar su estrategia. Una vez que obtiene acceso, se les abre el horizonte. ¿De acuerdo? Para mí, esta es la fase donde empieza el hackeo, porque realmente es cuando el individuo llega al objetivo, independientemente de que antes haya tenido que analizar, buscar, explotar. Y hay una cosa importantísima. En el mundo en el lado bueno, en el lado claro, las empresas aún son muy reticentes a compartir información de que han tenido un incidente de ciberseguridad, de que han sido comprometidos, de que me han hackeado. Las empresas se lo callan, o porque pierden clientes, o porque pierden reputación, o porque no les gusta quedar en ridículo, o lo que sea. En cambio, en el lado oscuro, un hacker que sabe cómo hackear el iPhone 13 mandando una foto, en media hora se lo reparte a toda la comunidad hacker. Tienen una filosofía de compartir conocimiento e información que en el mundo del lado claro todavía tenemos que aprender.
Luego viene la fase de mantener acceso. Una vez que estoy dentro, que no me pillen, sigiloso, y empiezo a mantener y a controlar. Aquí es donde empiezas a ejecutar el ataque en sí. Empiezas a robar datos o a hacer un sniffing del comportamiento del usuario para luego hacer una simulación de que eres el usuario y escalar verticalmente, o haces un movimiento horizontal y ves hasta dónde puedes llegar, etcétera, 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 etcétera. Ves qué usuario se deja abierta la sesión, cuál tiene privilegio, cuál no cambia su contraseña desde hace 10 años y utiliza la misma contraseña para Facebook, para Twitter, para correo, para Gmail, etcétera, etcétera, etcétera. Una cosa muy importante es que en esta fase del ataque es cuando el hacker, además de estar dentro del sistema, de controlar, de haber accedido donde no debía, se ocupa de preparar su salida y de dejar una llave debajo de alguna alfombra para volver a entrar cuando él quiera, y aunque hayan reparado el camino por donde entró esta vez. Él se deja un backdoor, siempre. La siguiente fase, eliminar rastros. Esto solo lo hacen los profesionales, los que nosotros, que trabajamos en esta industria, llamamos los hackers de guante blanco. Gente muy capaz, muy profesional, que entran, hacen su trabajo, son los cirujanos estéticos del hacking. Literalmente. Y luego están los otros que entran como un elefante en una cristalería y así te dejan la casa. Yo he llegado al final de mi presentación. Quiero agradecer a nuestro público, quiero agradecer una vez más a la Universidad de Desarrollo, a Honeywell y a Radware que nos han apoyado. Quiero saber si tenéis más preguntas, porque a partir de este momento, y voy a recordar las normas de participación, Darkstorm, que es el hacker que se ha prestado voluntario a echarnos una mano y a hacer este webinar y a compartir con nosotros su conocimiento y su experiencia, y para que vosotros veáis cómo se trabaja en el submundo y cómo es posible que con un solo dato te puedan sacar la radiografía hasta de la marca de leche que tomas. Quiero saber si tenéis alguna pregunta más. ¿Alguien levantó la mano? Levantaron la mano. Sí, hola. ¿Me escucha? Sí. ¿Aló? ¿Sí se escucha? Ya, escucha, perfecto. Bruno. Ya. Yo tengo una duda con respecto a esto que mencionaste del tema de la ciberseguridad de guante blanco, el hacker de guante blanco, ya que viéndolo como pensamiento que se me ocurre ahora, es que si yo fuera encargado de la seguridad de una empresa X, yo no quisiera compartir mis conocimientos de seguridad con otra empresa porque se podría llegar a filtrar ese conocimiento. Entonces, no sé si tiene como lógica lo que estoy mencionando o Sí, con tu sí, sí tiene experiencia. ¿Tú crees lógica. que eso ya? Sí tiene lógica y no es mala pregunta. Nadie te pide que compartas tu estrategia ni tu arquitectura de seguridad. Pero si compartes el problema y ese mismo problema anonimizado, la solución, porque nosotros lo que tenemos es un SER, que es un centro donde colectamos información, la anonimizamos y la repartimos. No se trata de que compartas tu estrategia ni tu arquitectura de seguridad, sino de que te nutras del conocimiento de otros. Al final, mira, esto es como el primero que hizo una operación de hueso y metió un clavo. ¿De acuerdo? Al final, ese tío lo compartió con un montón de médicos y ahora mismo la traumatología pues es un estándar. Se trata de compartir la inteligencia de la amenaza, no tu estrategia de seguridad. Porque te Al diré final es una como cosa. multiplicar la cantidad de ojos que puedan estar atentos y aportar para una solución. Y obviamente va a haber más ojos que también quieran aprovecharse de eso, ¿sí? Eso no lo podemos medir, pero la apuesta es que haya más ojos que quieran resolverlo que los que quieran aprovecharse. Perfecto. Gracias.
Me gustaría agregar que si al lado oscuro le funciona el compartir la información de cómo explotar las vulnerabilidades que detectan, para nosotros sería de valor compartir la información de la mitigación de esa vulnerabilidad. ¿Hay más preguntas? Yo tengo una pregunta. Eh, Pensando en un caso en el que a mí me envíen, por ejemplo, un cliente a hacer un análisis de datos o hacer un diseño gráfico que debe ser confidencial. Yo actualmente ocupo un computador sin acceso a Internet, pero ¿cómo podría yo darle seguridad a mi cliente de que la información que me está pasando no va a correr peligro? Lo primero que hay que asegurar es el tránsito de esa información. Tú podrás tener un computador aislado de Internet, que es la mejor manera de no exponerte a riesgos tecnológicos, ¿de acuerdo? Pero si él te lo manda por email y el email no va cifrado, o tu cuenta está comprometida, o lo hace a través de un canal no seguro, nadie asegura que esa información. A ver, lo suyo es que la información sensible en tránsito entre el punto de origen y el punto de destino tenga un cifrado. Ya, perfecto. Ahora, ¿cómo te aseguras tú que el producto que entregas es seguro? Que es invulnerable tu código. Porque el problema no es mientras está en desarrollo, es cuando está en producción. Cuando está en desarrollo, tu aplicativo todavía no es objetivo, pero cuando él lo pone online, cuando lo publica en Internet, ahí es cuando empieza a ser un objetivo más. Claro, ¿y hay alguna práctica que se use como algún acuerdo de confidencialidad o algo, algún Por tipo de supuesto. A ver, certificación? mira, en cualquier intercambio, en cualquier negocio donde hay información sensible debe haber un acuerdo de confidencialidad, un NDA, un Non-Disclosure Agreement. Además, si te Ya. piden una auditoría de seguridad tipo hacking ético, hay varios otros documentos en los que el cliente te consiente el ejercicio, se establecen los alcances, los límites, las comunicaciones. Es decir, el hacking altruista y sí, no, yo soy hacker, yo te lo hago, eso te puede traer problemas. Un profesional tiene que saber hacer el trabajo y dar seguridad al cliente de que sabe lo que hace. Conectamos con Dark, a ver que haga su aparición. Muy buenas tardes, gracias por permitir este espacio. En los siguientes minutos, daré a conocer una herramienta propia, la cual, por medio de distintas técnicas, se ha obtenido información para casos de estudio. Aprovechando algunas brechas de inseguridad, obtenemos información necesaria para poder consolidar en un solo producto lo que buscamos. Cabe señalar que ningún sistema será 100% seguro, siempre existirá una brecha que nos permitirá acceder y extraer información. El eslabón más débil es el usuario. El 99% de los ataques que han sufrido compañías han sido por este eslabón. Adicional a este ejercicio, podemos indicar lo fácil que es adquirir tarjetas de crédito en la Deep Web. Este caso es un claro ejemplo cómo se comercializan los datos. En este ejercicio solo se expondrá información de quienes deseen participar. Para este ejercicio, solicitaré algún root. Si alguien del público quiere facilitar su root, que lo escriba en el chat y que sea consciente que lo que vamos a hacer es un ejercicio, vamos a buscar información relativa a ese número.
Bien, básicamente, para que os hagáis una idea, nuestro hacker, él ya lleva muchos años trabajando como hacker profesional ético y tiene una serie de herramientas desarrolladas por él que es capaz de vincular todos los datos relacionados con un número de DNI en diferentes fuentes de información de la Dark y Deep Web y además de la web normal. Porque esto es importante. Hay 3 capas de red. La Internet que todos conocemos, la Dark y la Deep. Entonces, sí es importante que tengamos en cuenta que toda esta información no necesariamente él la ha hackeado. Es información que de una u otra manera nosotros en algún momento hemos escrito, hemos facilitado, por ejemplo, una campaña de promoción en el supermercado. Bases de datos filtradas, sí, por supuesto. También nos nutrimos de todo lo que hay en la Deep y en la Dark Web, que se pueda comprar, conseguir o intercambiar. Pero es que muchas veces la información que nosotros estamos entregando voluntariamente y la escribimos de puño y letra o para registrarnos para esto, para recibir noticias, es información que luego la empresa que gestiona esos datos no la tiene segura. Y es accesible por gente que puede utilizar esta información para múltiples delitos. Por ejemplo, Dark, sácame la información completa de un individuo X, cualquiera, y en base a toda la información que obtengamos de esa persona, os podré ir diciendo, mira, el phishing de identidad, suplantar la identidad del individuo para solicitar microcréditos de hasta 3.000 euros o 3.000 dólares, ¿de acuerdo? Y lo puedes solicitar porque eso ni se requiere presencias, simplemente rellenando los datos, te estudian, te dan los casos y lo puede pedir en 20, 30 bancos. Y cuando el usuario de verdad, el propietario de ese root, va un día que necesita 3.000 dólares para una intervención, resulta que termina en la cárcel porque es un estafador de bancos. O utilizan la identidad de esta persona porque tienen nombre, mira, nombre, teléfono, dirección, correo electrónico. No, por favor, ¿te importaría cambiarme de objetivo? Gracias. Claro. No, tampoco. Cualquier individuo, lo más anónimo posible. Que tenga multas, que tenga juicios. Es decir, a lo que voy es que somos capaces de encontrar información vinculante o relacionada con el individuo y que esa información luego en un perfil falso puede hacer ofrecimientos de trata de blancas, de armas, de órganos, y esta persona sin comerlo ni beberlo se ve involucrada en una red de tráfico de órganos de trasplante. O ¿serías tan amable de acceder a alguna de las bases de datos de tarjetas de crédito robadas? Por ejemplo, tarjetas de crédito robadas. Wow. Ahí está. Aquí lo tenemos. Este individuo tiene... Pues imaginaros que toda esta información caiga en manos de gente con malas intenciones. Violación a menor de 14 años. Gracias. Retira esta pantalla, por favor, y enséñanos. Bastante interesante la información que estamos obteniendo. Si tenéis alguna pregunta, también, ¿eh? ¿Podríamos acceder a tarjetas de créditos sustraídas? Aquí está. ¡Wow!
Y caducan en el 27. Una pregunta, ¿cuál sería la recomendación general, dado el nivel de vulnerabilidad que tienen nuestros datos? ¿Cuál sería la recomendación general para la audiencia? ¿Desde el punto de vista filosófico o desde el punto de vista pragmático? No, pragmático, filosófico no aplica. La estrategia es educar al usuario. Porque como bien dije yo al principio, y luego lo repitió, mirar la cantidad de tarjetas de crédito sustraídas, por favor. Número, fecha de caducidad, PIN, madre de Dios. A eso voy. Y sabemos el nombre, el teléfono, la persona, su correo electrónico. Es que al final se podrían hacer compras online y te dejan en la ruina. Suficiente, Dark. Creo que como ejercicio es más que suficiente. Podemos abrir la rueda a preguntas y te respondo. Creo honestamente que el camino adecuado es la educación al usuario. Pero eso, desde mi punto de vista, es filosofía y utopía. Una estrategia cero atrás. Lastimosamente, la rabia, para matar la rabia hay que matar al perro. Ahora, desde tu punto de vista, las estrategias actuales de entrenamiento, toma de conciencia de las personas, en general de los usuarios en particular, necesitan como justamente una estrategia redefinida, porque claramente no están funcionando. No. A ver. Si el problema que tenemos es grande. Por lo tanto, la solución no es pequeña ni es sencilla. ¿Qué tan desequilibradas están las fuerzas del bien y del mal en el mundo? Perdemos por goleada. Actualmente el ciberdelito mueve más dinero en el mundo que la prostitución, que las drogas y que la venta de armas clandestina. Con eso os digo todo. Actualmente el crimen organizado, bueno, y si no fijaros, hace 3 días un ciberataque dejó media Ucrania sin internet. Hace meses un ciberataque, 119.000 personas en un pueblo de Francia sin agua. El Banco Pichincha, el Banco Chile, el BSI, los carabineros, que es, a ver, es decir, no escucharíamos tantas noticias de compromisos y de ciberataques si estuvieran equilibradas las fuerzas. Tom. Filtrado de datos de tarjeta de créditos. ¿Qué se supone que es todo eso, Laura? ¿A qué te referías, Laura? Laura Suriguera. No, que hay un momento que están mostrando una lista llena de... De Es que números. ya me lo explicaron que era, así que cuando estaba mostrando esa lista toda infinita de, creo que era de tarjetas de... Sí, son tarjetas de crédito robadas. Mira, pero no el entiendo último... cómo llegó esa información. Bueno, es que se... ¿Cómo dices? Sí, ¿Cómo? cómo se comercializan los datos. Ningún mago cuenta sus trucos. No estamos aquí para enseñar cómo se hace. Estamos aquí para que tengáis conciencia de todo lo que se puede hacer y de todo lo que ya hay hecho. Y de lo indefensos que estamos como usuarios. Ese es el propósito. Cierto es que la Universidad del Desarrollo está empezando a desarrollar un programa de ciberseguridad donde también nos vamos a enseñar a hackear. Por supuesto, el que quiera aprender, bienvenido sea. O sea, Pero si te entiendo bien, independientemente, o sea, lo que me queda desde el análisis general es, independientemente de la arquitectura, de la tecnología, de los controles que podamos implementar en las organizaciones y en nuestra vida particular también,
si no logramos un cambio de hábitos, ¿sí? Un cambio en nuestro paradigma, en el entendimiento de lo que significa proteger nuestros datos, igual estamos perdidos. Absolutamente, absolutamente. No sé si tenemos algún responsable, coordinador o trabajador en el mundo de ciberseguridad en alguna empresa, pero voy a hacer una pregunta. De las 60 nuevas vulnerabilidades críticas que se catalogan a diario, ¿cuántas se parchean a diario? Exactamente. El silencio es la mejor respuesta. Ninguna. De hecho, no. ¿Perdón? Ninguna. Eso es, ninguna. O sea, en mi Porque, experiencia, no menos de 60 o 90 días para hacer un ciclo de parchado. bueno, eso sí el fabricante ha sacado el parche. Definitivamente. Un día cero Eso sí puede pasar 6 meses. La media es una vulnerabilidad de día cero, el cibercrimen tarda 21 minutos en conseguir la técnica de explotación. El fabricante tarda 3 meses en sacar el parche y el usuario entre 6 y 9 meses el que parchea. ¿Por qué dicen que es peligroso meterse en la Deep Web y por qué hay que tener tanto cuidado cuando se quiere entrar? Francisca Javiera, no sé quién dice que es peligroso. Lo que puedo decirte es que hay algunos foros clandestinos y grupos organizados llenos de gentuza, de ciberdelincuentes. Por lo tanto, de por sí, si el ambiente de delincuentes en el mundo real no es sano, imagínate en un mundo donde se pueden esconder detrás de miles de identidades digitales. Por otro lado, al no saber cuán avanzadas son las tácticas que tienen ellos para poder comprometerte como usuaria, entrar ahí sin saber a dónde vas, yo te sugiero que vayas paso a paso. Porque te puede pasar la historia del cazador cazado, que vas a curiosear y terminas en un anzuelo. Intel tuvo un problema de vulnerabilidad hace 3 años y el Banco Pichincha hace 3 meses y esta mañana CrowdStrike y Qualys ha sacado 600 vulnerabilidades detectadas el lunes. No, 600 no, 230.000, 600 nuevas, 600.000 nuevas. A diario se catalogan más de 600.000 muestras de nuevo malware y aparecen, es que estaba leyendo las preguntas, y aparecen miles de vulnerabilidades, y lo peor de todo es que hay muchas vulnerabilidades que aún no conocemos que están, pero que son explotables, porque no nos olvidemos que toda la infraestructura tecnológica sobre la cual aplicamos las medidas y los controles que Daniel apuntaba, están diseñadas por seres humanos. Por lo tanto, no son infalibles. Pues entrar a la Deep Web es como entrar al tren de la bruja. Si no has entrado nunca, es mejor tener cuidado. O sea, como una medida básica, si le prestamos atención a las medidas higiénicas de protección, llamémosle parches, llamémosle antivirus, llamémosle Pues fuentes sí, de acceso, un modelo de control y seguimiento. estaríamos razonablemente seguros de que tenemos un modelo de protección razonable. Yo te diría que estás seguro de que estás haciendo algo, que ya es mucho más de lo que hace la mayoría. Cualquier organización que tenga la cultura de sanitizar, de curar, de limpiar las heridas, de sanear las brechas, de tapar las vulnerabilidades, no te digo que esté segura, pero es un buen hábito y tiene una actitud.
Esto, como en todo en la vida, requiere maduración y control. El día que empezaste a gatear, no saliste corriendo. Tuviste que aprender a gatear, luego aprender a caminar, luego aprender a trotar, luego aprender a correr y luego aprender a correr delante de la policía. Es decir, en un programa de seguridad, primero tienes que alinear tus capacidades a tu riesgo. Y evidentemente eso te obliga a madurar a nivel tecnología, a nivel procesos, a nivel educación personas, a nivel estrategia, a nivel dominio. Pero sí, es lo correcto, es el camino. ¿Qué tanto se parecen las máquinas virtuales de... Mira, Víctor Navarro, hay algunas tecnologías que te dejarían boquiabierto. Hay tecnologías y nosotros tenemos una, no voy a decir nombres porque no nos están patrocinando, pero que son capaces de simular más de 11.000 tácticas de ataque. Y esas son tecnologías que llegan al mundo comercial. Imaginaros las tecnologías que debe tener la central de inteligencia, la NSA en Estados Unidos, o los rusos, o los coreanos, o los israelitas. ¿Cuántos mercados negros, negros, de información de la UE conoces? Yo te diré que mercado negro hay uno, y es muy sucio. Lo que hay son varios grupos de tipos de delincuentes. Hay gente que se dedica a las drogas, a las armas, a la trata de blanca, al tráfico de niños, de órganos, de información, de datos, porque no nos olvidemos que todo ataque tiene una motivación. Y a ver, Storm, ¿qué porcentaje del mundo en la oscuridad se mueve por interés económico, por dinero? $90%. Ahí está. En definitiva, lo que ofrece la Internet y la distancia y la identidad digital, y quedaros con esto que voy a decir, y luego te respondo, termino de responderte, Daniel. Toda la oportunidad de anonimizar y de robarte desde cualquier punto del mundo, esto te lo ofrece el mundo telemático. Y por otro lado, Daniel, te decía que para que alguien tenga un compromiso, para que se dé un ciberataque, tendría que haber 3 elementos. El actor, la motivación y la oportunidad. La oportunidad de esos 3 elementos, solo la oportunidad es la que podemos reducir. Aplicando medidas, aplicando controles, educando a la gente, controlando, monitorizando, porque el actor siempre va a existir y la motivación también. ¿Cómo es la vida de un hacker, por ejemplo, al momento del ataque y durante uno? Suponiendo que mantenerse dentro del ataque puede durar meses incluso, por decirlo de alguna manera. Es una tortura permanente de estar días y días ocultándose y pensando que en cualquier momento pueden atrapar. Créeme que no piensan que los van a atrapar, porque honestamente es muy complejo, muy complejo. De hecho, hay historias muy conocidas como la de Kevin Mitnick, uno de los hackers más buscados por el FBI, y el día que lo encontraron, después de años, le ofrecieron trabajo. Y ahora es el dueño de Mandiant. Storm, ¿por qué no contestas tú cuál es la vida de un hacker? ¿Tienes miedo a que te pillen? Una vida normal, si descubren el acceso, habrá más oportunidad. Fíjate, Alberto San Juan, con qué tranquilidad lo ha dicho. Si te descubren,
habrá otro acceso, habrá más oportunidad. Pero descubrirle físicamente, créeme que no sufren ese estrés. No es el típico ratero que entra a la casa, no, está entrando a través de ceros y unos. Habrá más peligros que soluciones con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es dato procesado. Múltiples silos de información en base a múltiples casos de uso, patrones de comportamiento y vectores de consideración. Desde mi punto de vista, lo que sí nos va a traer a nuevos vectores de riesgo y que desconocemos es la 5G, la tecnología 5G. Y honestamente, es un terreno que todavía no conocemos. ¿Cuál sería, Andrés, a todos? Me encanta, Andrés, esta pregunta, porque para mí son los culpables. Entre Internet y el usuario, ¿qué hay? El ISP. Si Telefónica, Entel, Claro, UOM, Orange, STC, Etisalat, si todos los operadores del mundo entregaran comunicaciones limpias y seguras, nuestro trabajo no tendría sentido. Los fabricantes de antivirus venderían solo licencias para los ISPs. El filtrado de malware, el filtrado de spam, el de paquetes maliciosos, quedaría a nivel ISP. Sería ideal. Y ya, Andrés, para contestarte te diría, ¿por qué en vez de quedarnos en el ISP no nos vamos al CDN, a las macroautopistas de Internet, que hay 6? Lo que pasa es que ahí. La finalidad, el propósito del ISP es brindar un canal y un servicio. Y el servicio es comunicación. Si no está en la conciencia del ISP, la seguridad no es un negocio. No es un negocio, no. Y además, el público no se lo exige. Jorge Palacios. ¿Sería un paso adelante en seguridad web 3? No veo por qué. Cierto es que la evolución hacia la web 3 va a recoger muchas mejoras de lo que hemos hecho mal en versiones anteriores. Pero lo que hoy es novedoso, lo que hoy es seguro, mañana es obsoleto. Andrés, no es foro para hablar de marcas o de soluciones específicas, sino de conceptos generales. Para protegerte de un hacker, pues tienes que evitar darle motivos. Y creerme, aquel que consigue la contraseña de Facebook porque es amigo tuyo de la infancia y sabe que tu contraseña es el nombre de tu mascota, ese no es un hacker. Ese es un aprovechado. Una pregunta para Storm. ¿La estás leyendo, Storm, la pregunta, o te la leo? La pregunta dice, ¿cree que los delincuentes que viven del carding es alta la probabilidad de que sean atrapados tarde o temprano? Depende cómo se protejan y mantengan sus vidas con el dinero sucio. Bien, voy a enriquecer la respuesta de Storm. El patrón del comportamiento. Al final, un tío que toda su vida ha tenido dinero, toda su vida se ha, desde la ignorancia, ¿qué es el carding? Ahora te responde Storm. Pablo, digo, que el que toda su vida ha tenido dinero, toda su vida ha mantenido un patrón de comportamiento, un estilo de vida, un gasto, pero el que se lucra recientemente y hace y ostenta la riqueza, evidente, llama la atención.
Mira, acaban de responder. El carding es la falsificación de tarjetas o el uso fraudulento de tarjetas sustraídas. Nos quedan 3 minutos. ¿Cuántos años se necesita para ser un hacker como Anonymous? No se trata de años, sino de talento, de perseverancia. Hay gente que puede tardar, estudiar 50 años y jamás van a ser hackers. Y hay otros que no saben leer ni escribir y ándate con cuidado. Hay gente que vive del carding y va limpiando ese dinero con las criptomonedas. ¿Cómo se contrarrestaría eso? No hay manera a día de hoy, como tampoco hay una manera de controlar, mejor dicho. El phishing es una de las prácticas habituales. Para que os hagáis una idea, el creador del ransomware, el ruso, que no puede salir de su casa, que está protegido por el gobierno de Rusia, ese tío gana 10 millones de dólares al día. Y las cifras de phishing a nivel mundial son desorbitadas. Y para que os hagáis una idea, mientras los países por donde pasa el dinero estén más o menos estables, sean maduros y tengan un plan y un programa o una ley de ciberseguridad, puedes perseguir el delito. Pero normalmente lo que haces es ir arrestando a inocentes que han sido utilizados por el delincuente. Luego pasa por un país de África donde no hay ni internet, no sabes cómo había ahí una computadora y tenía internet y hizo de puente para tu dinero. Pero en ese país se pierde, porque en ese país no está tipificada la ley, no existe el delito informático, por lo tanto, ahí vete a protestarle al maestro armero si quieres. Lo mismo ocurre con la gente que se lucra de forma no ortodoxa y limpia el dinero con criptomonedas. Hoy por hoy, el sistema no permite protegerte contra eso. Y si la cripto en teoría es intraqueable, bueno, probablemente la cripto no sea traqueable, pero el convertir la cripto en cash sí es traqueable. Y por suerte para el universo, todavía no puedes ir a comprarte una Coca-Cola y un McDonald's con una cripto. O casi sí. Seguro que en algún sitio ya puedes pagar con criptos. Pero que no es un estándar. Pero en el futuro probablemente sí. Casi con toda seguridad sí. Y por suerte el sistema nos va a permitir seguir teniendo trabajo, Ignacio. A los que nos dedicamos a la ciberseguridad, como nosotros, que llevamos entre 19 y 20 años, cuando yo le dije a mi padre que me quería dedicar a la ciberseguridad, me llamó loco. Loco. Y hoy la verdad es que no tengo vida. Pero soy un apasionado de mi trabajo. Muchas gracias a ti, Francisco, por habernos acompañado. Espero que haya sido interesante la charla.